Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente inagotable de chismes, primicias y todo lo que hace vibrar el mundo de la farándula. Hoy prepárense porque venimos cargados con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y que, sinceramente, ha dejado a medio mundo boquiabierto con la mandíbula desencajada y las redes sociales ardiendo. Si te gusta estar al día de todo lo que ocurre con tus estrellas de la televisión y el cine, si te fascina el drama detrás de las cámaras y además te encantan las historias que te dejan con la intriga hasta el final, este vídeo es para ti. No se muevan porque lo que estamos a punto de desvelar es de esas que marcan un antes y un después. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo de la cuestión, en ese huracán de revelaciones que nos ha traído hasta aquí, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Es un paso sencillo, totalmente gratuito, que te garantiza ser el primero en enterarte de todo. Solo tienes que darle al botón de suscribir, que suele estar por aquí abajo, y lo más importante, activar esa campanita que te enviará notificaciones al instante para que no te pierdas absolutamente nada de lo que publicamos. Créanme, con la velocidad a la que se mueven las noticias en este mundo, estar bien informado es todo un arte, y nosotros somos sus maestros. Dicho esto y con la emoción a flor de piel, vamos a la noticia que nos trae aquí hoy. Así es, amigos, hoy el tema central es una bomba. Una bomba informativa que, cuando explotó, resonó por todas las redes sociales, por todos los foros de fans ávidos de detalles, por cada rincón de la prensa del corazón y, por supuesto, por cada tertulia virtual donde se respire un mínimo de interés por el mundo del espectáculo. Hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que ustedes, sin duda, conocen muy bien. Estos dos actores turcos que conquistaron a millones de corazones con su química arrolladora en pantalla en la exitosa y fenómeno serie Erkenci y que desde entonces han mantenido una relación que ha sido objeto de un escrutinio constante, de una atención mediática casi asfixiante, nos han dado un giro inesperado en su historia. Y créanme, este giro no lo vio venir casi nadie. Ha sido como un guión de telenovela, pero en la vida real. La fecha que les dimos en el título, *07 de diciembre de 2025, es la fecha en la que esta impactante noticia se hizo pública, y desde entonces, las especulaciones, los análisis, las reacciones y los debates no han parado ni un solo segundo. Ha sido un torbellino de información, desinformación y pura especulación. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, para entender la magnitud de este acontecimiento, primero debemos recordar un poco su trayectoria juntos, ese cuento de hadas que cautivó a tantos. Can Yaman, con su carisma arrollador, esa mirada intensa y un físico que es la envidia de muchos, se convirtió en un fenómeno mundial, un ídolo de masas que trasciende fronteras. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con un talento indiscutible, una belleza que cautiva y una versatilidad que la ha llevado a interpretar papeles muy diversos y aclamados. Juntos en Erkenci crearon una magia innegable. Su conexión en pantalla era palpable, eléctrica. La química entre Can y Demet traspasaba la pantalla, era una chispa constante que alimentaba la imaginación del público, y eso, como es lógico, alimentó las esperanzas y los deseos de sus seguidores de que esa conexión especial también existiera en la vida real. Y efectivamente, por un tiempo, esa esperanza se hizo realidad, para deleite de todos sus fans. Confirmaron su relación, compartieron momentos íntimos, tiernos y románticos con sus fans a través de las redes sociales, y se convirtieron en la pareja hit del momento, la pareja del año, la pareja que todos querían emular y de la que todos hablaban. Sus seguidores vibraban con cada foto que compartían, con cada declaración pública de amor, con cada aparición juntos. Eran la pareja perfecta, o al menos así la veíamos muchos. Representaban el sueño de muchos jóvenes, amor, éxito y belleza en una sola pareja. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están sujetas a las inmensas presiones de la fama, a las agendas apretadas y a los constantes focos que nunca dejan de apuntar. Y la relación de Can y Demet no fue la excepción a esta regla no escrita. Tuvieron sus altibajos, sus rupturas y reconciliaciones, que ya de por sí mantenían a la prensa y a los fans en un constante estado de vilo, especulando sobre el futuro de su relación. Pero lo que sucedió el 07 de diciembre de 2025 fue algo completamente diferente, algo que rompió todos los esquemas y expectativas. La noticia, amigos, y aquí es donde empieza la verdadera intriga, el misterio que rodea esta separación, no fue una ruptura más, ni un simple distanciamiento temporal. Fue algo que nadie imagina. Vea, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros analizando cada palabra.
Se rumoreaba desde hacía tiempo que ambos estaban enfocados en proyectos internacionales, que Khan estaba explorando activamente oportunidades en Hollywood, buscando consolidar su carrera en el mercado angloparlante, y que Demet también tenía planes ambiciosos fuera de Turquía, con propuestas en Europa y otros mercados. Se pensaba que quizás la distancia geográfica o las diferencias en sus trayectorias profesionales podrían ser el obstáculo insalvable. Pero la verdad, como suele suceder, resultó ser mucho más sorprendente, más profunda y, a la vez, más desconcertante. Lo que se reveló en esa fecha y que ha sido confirmado, discutido, analizado y hasta diseccionado hasta la saciedad por medios y fans por igual, es que Can Yaman y Demet Özdemir no solo han roto su relación sentimental, sino que parece que lo han hecho en términos que, cuanto menos, son curiosos y dignos de análisis. Los detalles exactos siguen siendo un poco esquivos, como suele ocurrir con las cosas que involucran a figuras tan públicas, con equipos de gestión muy protectores y con un deseo de mantener cierta privacidad, aunque sea mínima. Sin embargo, lo que se ha filtrado, lo que ha llegado a los medios y lo que ha causado tanto revuelo, apunta a una decisión radical, tomada de forma conjunta, pero cuyas razones profundas aún se están desentrañando y generando debate. Algunos reportes, provenientes de fuentes cercanas a la pareja, sugieren que la presión mediática, el constante escrutinio público y la sobreexposición de su relación se volvió insostenible para ambos. El hecho de que cada paso que daban, cada comentario que hacían, cada foto que publicaban, fuera analizado hasta el extremo, habría minado la espontaneidad y la intimidad de su relación. Otros indican que sus planes de carrera divergentes se volvieron tan importantes, tan ambiciosos y tan demandantes, que decidieron que lo mejor para su futuro individual y profesional era seguir caminos separados, permitiendo así que cada uno pudiera dedicarse al 100% a sus proyectos. Pero la frase clave, la que ha resonado en todos los titulares y que ha servido como el eslogan de esta separación, es que esta decisión habría sido tomada asterisco para poder enfocarse plenamente en sus carreras y en su crecimiento personal, sin las distracciones que una relación pública de alto perfil conlleva. Imaginen una relación que era admirada por muchos, que representaba un ideal para tantos, decidieron dar un paso atrás, no por falta de amor, o al menos eso es lo que declaran, sino por un exceso de amor propio, una ambición profesional desmedida y un deseo genuino de alcanzar sus máximas aspiraciones individuales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el guión se vuelve más complejo y fascinante. Se habla de que esta decisión, aunque sin duda dolorosa y difícil, fue tomada con un entendimiento mutuo, con una comunicación clara y, sorprendentemente, con un deseo declarado de seguir siendo amigos, de apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras y de mantener una relación cordial y profesional. Esto es algo poco común en el mundo del espectáculo, donde las rupturas a menudo vienen cargadas de drama, acusaciones y batallas mediáticas. Que Can Yaman y Demet Özdemir hayan logrado mantener una relación cordial, o al menos que ese sea su objetivo declarado y la narrativa que pretenden proyectar, es digno de mención y digno de análisis. Demuestra una madurez que no siempre se ve en este entorno. Además, la forma en que se ha manejado la noticia también ha sido un punto de debate constante. A diferencia de otras parejas de celebridades, que suelen tener comunicados de prensa muy elaborados, llenos de eufemismos, o que optan por filtraciones dramáticas a través de terceros, aquí parece haber habido un acuerdo tácito o explícito para comunicar la noticia de una manera más sobria, más directa y enfocada en el futuro. Esto, para algunos, demuestra una madurez emocional y una inteligencia mediática impresionante, para otros. Es simplemente una estrategia bien orquestada por sus equipos de relaciones públicas para minimizar el impacto negativo y proyectar una imagen de entendimiento y respeto mutuo. Sea como sea, el resultado es un silencio relativo en cuanto a escándalos, pero un ruido ensordecedor en cuanto a especulaciones. Pensemos en el impacto que esto tiene en sus carreras y en el panorama del entretenimiento. Can Yaman está en la cúspide de su carrera internacional, con proyectos confirmados en Italia, España y, como mencionamos, con miras a consolidar su presencia en Hollywood. Su atractivo y su talento lo han convertido en un producto muy cotizado. Demet Özdemir, por su parte, también está consolidando su prestigio como actriz, participando en producciones de alta calidad, tanto en Turquía como internacionalmente, y con un alcance cada vez mayor en plataformas de streaming. ¡Qué dos estr! Ellas de este calibre, con tanto potencial y futuro por delante, hayan decidido poner en pausa una relación que muchos consideraban idílica y que alimentaba la fantasía de tantos, habla de las prioridades que están manejando en este momento crucial de sus vidas. Es una apuesta personal y profesional de altísimo riesgo.
La pregunta que muchos se hacen, y que seguramente ronda por sus cabezas, ¿es esto el final definitivo de la historia para ellos como pareja? ¿O es simplemente una pausa temporal, un hiato necesario para recargar energías y replantear el camino? Dado el contexto, las declaraciones públicas y el enfoque profesional que ambos están demostrando, lo más probable es que sea una decisión firme, un compromiso decidido para enfocarse en sus carreras y en su desarrollo personal. Sin embargo, en el impredecible y a menudo sorprendente mundo del espectáculo, uno nunca sabe. Las conexiones profundas a veces resurgen con más fuerza, las experiencias vitales pueden cambiar las perspectivas, y quién sabe qué les deparará el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir. El destino a veces tiene giros inesperados, incluso para las estrellas más brillantes. Lo que sí es seguro es que esta noticia nos enseña varias cosas valiosas sobre la vida, las relaciones y la fama. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las historias de amor que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias ambiciones, sus propios sueños, sus propias inseguridades y sus propias dificultades. Nos muestra que la fama y el éxito, aunque deseables, a menudo vienen con un precio muy alto, y que las decisiones difíciles, aquellas que implican sacrificios personales, son a veces necesarias para alcanzar las metas más altas y realizar todo el potencial. Y sobre todo nos recuerda que incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del entretenimiento, hay quienes buscan un camino más maduro, más constructivo y más consciente para manejar las relaciones personales y las transiciones vitales. La reacción de los fans, por supuesto, ha sido un torbellino, una montaña rusa de emociones. Muchos están tristes, desconsolados por la noticia, ya que habían invertido emocionalmente en la pareja y esperaban un felices para siempre. Otros, sin embargo, están apoyando incondicionalmente la decisión de los actores de priorizar sus carreras y su crecimiento individual, reconociendo la importancia de la ambición profesional. Y algunos, como siempre ocurre, están inmersos en un frenesí de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de esta separación, buscando pistas en cada detalle, en cada foto, en cada comentario. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de análisis detallados de los últimos posts de cada uno, de comparaciones con sus parejas anteriores, de teorías conspirativas y de deseos de reconciliación. Es un fenómeno fascinante cómo las vidas, las decisiones y las relaciones de estas personas nos afectan tanto, nos generan tantas emociones y nos impulsan a debatir y a reflexionar. En resumen, la noticia del 07 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un golpe de realidad, una revelación que nos ha hecho reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las relaciones en la era de la fama digital, sobre las prioridades vitales y sobre la complejidad de equilibrar la vida personal y profesional cuando se está en la cima. Nos deja con la intriga de lo que vendrá después, tanto para sus carreras individuales, que prometen seguir cosechando éxitos, como para la posibilidad, por remota que parezca, de que sus caminos se vuelvan a cruzar en el futuro, ya sea en el ámbito profesional o en el personal. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que ambos actores tienen un futuro brillante y lleno de promesas por delante y nosotros, como espectadores y seguidores, estaremos aquí para seguir cada uno de sus pasos, apoyando sus proyectos y analizando sus trayectorias. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis exhaustivo de esta impactante noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Ha sido un tema candente, un torbellino de emociones e información, y estoy segura de que ha generado muchas opiniones, muchos sentimientos y muchos debates entre ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué les parece esta decisión de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que es lo correcto para ellos en este momento de sus vidas y carreras? ¿Comparten la idea de priorizar la carrera sobre la relación sentimental, incluso si esta es profunda y verdadera? Déjenme sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en los comentarios de abajo. Me gusta muchísimo leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y crear esta comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo y les mantuvo enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar nuestro contenido. Y a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfrutan de un buen debate sobre el mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación,
Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Activen esa campanita para que les llegue la notificación al instante y sean los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más exclusivas del fascinante mundo del espectáculo. Hasta pronto.